Bueno, los saludo nuevamente. Mi nombre es David Ioli, soy director académico de Asuntos Digitales y hoy tenemos preparada una presentación sobre un tema que considero de una relevancia muy importante para los dueños de empresas o de negocios de salud y bienestar. Y es el tema de la transformación digital precisamente para empresas de salud y bienestar. Em, ¿Cómo lo vamos a abordar este tema? ¿Cómo vamos a abordar este tema? Básicamente, yo quiero compartir con ustedes tres ideas en esta presentación. La primera de ellas es, obviamente, partir de un concepto, partir de una base, y vamos a ver un poco sobre qué es la transformación digital, porque muchas veces utilizamos la palabra o la frase transformación digital y no nos estamos refiriendo a lo que significa verdaderamente el concepto. Entonces quiero sentar una base de partida para el tema del día de hoy. Luego, como punto dos, yo quiero compartir con ustedes un abordaje a la transformación digital para las empresas de salud y bienestar, que yo sé que son empresas con unas características bien específicas. En su gran mayoría son empresas que se dedican a la prestación de servicio y que además son empresas que, introducir cambios drásticos o cambios violentos muchas veces no es posible, con lo cual hay un abordaje bien específico que yo quiero compartir con ustedes que sabemos a ciencia cierta que funciona para este tipo de empresas. Y por último, yo quiero también compartir algunas oportunidades que vemos que se pueden aprovechar en el año 2023. Así que bueno, comencemos con esto. En principio, ¿qué es la transformación digital? La transformación digital no es otra cosa que la utilización de tecnologías digitales para crear nuevos o modificar los que ya tenemos, para crear nuevos procesos comerciales, servicios y mejorar la experiencia de nuestros clientes para adaptarnos a la nueva realidad del mercado. Y ustedes dirán, oye, ¿cuál es esa nueva realidad del mercado? Esto es un artículo que, por cierto, me envió mi socio el día de hoy y es una métrica nada más aquí en Europa, pero esto se repite por todo lo que es el mundo de hispanohablante y que tiene que ver con las consultas, por ejemplo, que hace la gente sobre temas médicos en Google. Y podemos ver, por ejemplo, con España, que es un país que se comporta similar a América Latina, México, Venezuela, Colombia, Argentina, etcétera, en este sentido, y que vemos que en el año 2011, 38% de las personas acudían a Google para investigar sobre temas relacionados con la salud. Hoy en día es el 65% de las personas. Esto es más, o sea, más de 6 de cada 10 personas están utilizando Google para recibir su información de salud. ¿Ok? Adicionalmente, sucede que miles de empresas están utilizando hoy en día las herramientas digitales para diversos fines, como por ejemplo para optimizar costos. Entonces vemos que de pronto hay algunas empresas o competidores que pueden incluso ofrecer precios económicos porque, bueno, pues tienen una estructura de costos optimizada gracias a la implementación de estas herramientas digitales. Obviamente, optimizando costos también podemos mejorar los procesos internos de las empresas. Podemos además disminuir los costos de adquisición de clientes o incluso crecer aún más con los recursos que usualmente destinamos para marketing y ventas. Y bueno, obviamente todo esto, toda esta tecnología, todas estas plataformas tecnológicas nos permiten crear nuevos productos o servicios que son un poco más innovadores, un poco más eficientes, un poco más escalables, gracias precisamente a la aplicación de tecnologías digitales en nuestro modelo de negocio. Y obviamente también se utiliza para mejorar la experiencia de los clientes. Muchas
muchísimos, son muchos los puntos de contactos que hoy en día tienen las empresas que prestan servicios de salud y bienestar con sus clientes. Y si podemos utilizar tecnologías para mejorar esos puntos de contacto, obviamente mejora la experiencia en general. ¿Ok? Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros abordar la transformación digital? Y la primera clave la tenemos en esta lámina. Yo creo que es importante y yo prefiero, honestamente, utilizar la palabra digitalización en lugar de transformación digital. ¿Por qué? Bueno, pues porque transformación digital implica una transformación, ¿no? Un cambio brusco, un cambio eh, profundo sobre cómo venimos haciendo las cosas y tenemos que, de cierta manera, afrontar el hecho de que la gran mayoría de nosotros, sobre todo con los temas relacionados a nuestros negocios o a nuestras empresas, somos adversos al cambio. O el cambio, digamos, significa incertidumbre y la incertidumbre significa riesgo y entonces somos un poquito adversos, ¿no? Al riesgo y por ende somos adversos a la incertidumbre y por ende somos adversos a la transformación. Entonces, el hecho de referirnos a la transformación digital como precisamente o a la digitalización como una transformación usualmente nos previene de eh, comenzar a dar esos primeros pasos que son necesarios para todo negocio. Entonces, la primera clave del abordaje a la digitalización que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es precisamente es comenzar a hablar de digitalización en lugar de transformación digital y entender que este es un proceso que uno es necesario. Es necesario porque el mercado, nuestros clientes, la sociedad, el mundo está yendo en esa dirección. Pero además es necesario porque nosotros no nos podemos quedar atrás. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver un ejemplo que yo creo que resume muy bien todo esto que estamos comentando, ¿no? Y bueno, el otro truco o la otra clave de este abordaje que yo les comparto el día de hoy es este, ¿no? Es una frase que a mí me gusta mucho de Thomas Edison que dice, hay una mejor manera de hacerlo, encuéntrala, ¿ok? Y para compartir con ustedes este punto del abordaje, yo creo que nada mejor que hacerlo con una historia, porque muchas veces la teoría, pues, está ahí, está en los libros, está en internet, y yo creo que todos tenemos acceso a ella. Yo quiero contarles una historia de cómo funciona esto. ¿Ok? Y lo hacemos con esta persona o este personaje, mejor dicho, Dave Brailsford. ¿Ok? Dave Brailsford es un británico y él es el jefe del el Team Sky. Ok, el Team Sky, el equipo de ciclismo. Y bueno, Dave en el año 2010 se propuso una meta que era en ese momento un poco ambiciosa. Ellos decían, bueno, nosotros queremos ganar el Tour de Francia. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tan ambicioso es para un equipo de ciclistas profesionales ganar el Tour de Francia? Debería ser algo relativamente normal o algo relativamente común. Pues resulta que hasta ese momento los italianos habían ganado 9 veces el Tour de Francia, los españoles 12, belgas 18 y los franceses 36 veces habían ganado esta competición. Y los ingleses nunca, 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 absolutamente nunca habían podido acceder, digamos, a los primeros lugares de esta competición. ¿Por qué? Porque el ciclismo pues tiene como muchos trucos, ¿no? El deporte del ciclismo. Yo no soy ciclista, pero tengo amigos que sí lo son y entiendo que tiene muchos trucos, son muchas cosas que se
tienen que manejar de la mejor manera para poder lograr un resultado en una competencia de alto desempeño, ¿no? Y resulta que este tipo de conocimiento se pasaba de generación en generación. Entonces, obviamente, los que ya sabían cómo ganar, pues se quedaban ganando y era muy difícil para otro país u otro equipo tener acceso a esas primeras posiciones porque sencillamente no tenían el know-how de cómo hacerlo. Ok, pero ¿qué hizo esta persona, Dave Brailsford? Él obviamente comenzó por la bicicleta. Oye, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra bicicleta y por ende poder pues tener una mejor competencia, comportarnos mejor durante la competencia? Y bueno, obviamente en ese punto ellos cambiaron absolutamente todo lo que podían cambiar, mejoraron todo lo que podían mejorar, pero como ustedes se podrán imaginar, siendo una competencia tan prestigiosa, hay muchas reglas en cuanto a las bicicletas y básicamente todos los equipos utilizan las reglas al máximo, implementan todas estas tecnologías al máximo y pues aunque lo tuvieras, no era un factor lo suficientemente diferenciador para que ellos pudieran pues competir con cierta ventaja. Y entonces, ¿qué hizo él? Él dice, oye, mira, yo creo y desarrolló de hecho una teoría y esta teoría es lo que yo quiero compartirles como el abordaje a la digitalización en sus empresas. Y la teoría se llamó la teoría de las mejoras marginales. ¿Y qué significa esto? Él tomó todo lo que involucra el ciclismo o el deporte del ciclismo y lo quiso mejorar en un 1%. ¿Ok? Él dividió, oye, ¿qué es importante para poder ganar una carrera? ¿Ok? Y todas esas áreas que él determinó que eran importantes para poder ganar una carrera, él se trazó como meta mejorarlo en un 1%. Y su teoría es que si tú tomas diversas áreas de algo y mejoras todas esas áreas, aunque sea en un 1%, agregar esas mejoras, ¿ok? Genera una gran diferencia. Es decir, si yo, por ejemplo, mejoro la bicicleta, pero también mejoro la forma como calientan mis ciclistas, pero también mejoro la forma como descansan y también mejoro la nutrición y tengo un abordaje completo y mejoro cada una de esas áreas. Al final, todas esas se van a sumar y van a crear un efecto que es exponencial. Y ojo, lo mismo sucede en las empresas. Todos queremos tener un negocio o una empresa lo más óptimo posible y a veces nos matamos queriendo lograr unos resultados espectaculares de la noche a la mañana en un área en específico y yo creo que ese abordaje no es el correcto. Yo creo que tenemos mucho que aprender del Team Sky y si nosotros, por ejemplo, queremos mejorar la empresa en general, podemos ver, oye, cuáles son las áreas de nuestra empresa, o las áreas que son importantes para nuestra empresa y trazarnos el objetivo de mejorar, así sea un poquitico cada una de ellas. Y si nosotros hacemos esto de manera sostenida en el tiempo, a final de año o al cabo de 5 o 10 años vamos a tener una empresa de absoluto primer nivel. Pero partiendo de esa base, ¿no? De que nosotros debemos, digamos, eh, tener pequeñas mejoras y que esas mejoras se vayan sosteniendo en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué hicieron ellos para volver a la historia? ¿Qué hicieron ellos? Ellos, por ejemplo, descubrieron o comenzaron a utilizar un gel de hidratación que hidrataba a los corredores durante la carrera de una forma mucho más eficiente que un líquido. Entonces, en lugar de líquido, que además era pesado, utilizaba un gel que era más liviano, le quitaba peso a la bicicleta, tenía cafeína y los hidrataba mejor. Otra cosa que hicieron, ustedes ven esos pantalones que tienen ahí, eran los pantalones de calentamiento. Esos pantalones tenían una batería de estas de las cuadraditas y bueno, tenía como unos alambres adentro
Y eso, los ciclistas previo a la carrera tenían esos pantalones, con lo cual están un poquito más calientes que sus oponentes o sus rivales. También descubrieron cosas increíbles que hoy en día se utilizan en muchos otros deportes, como por ejemplo, cuando un ciclista viaja, si se lleva la almohada que utiliza usualmente en su casa, pues descansa mejor. En vez de utilizar la almohada del hotel, se trae la almohada de su casa y utilizando la almohada que utiliza normalmente, descansa un poquito mejor. Entonces, pues muchas pequeñas mejoras en todas las áreas que involucran tener una buena carrera, ellos la aplicaron. Incluso el caso del autobús o el pullman que los transportaba a ellos, que después le terminaron poniendo la estrella de la muerte como nombre. Dentro de ese autobús tenían tecnología de primera punta. Entonces, por ejemplo, habían cosas que en lugar de los ciclistas tener que hacerlo antes de salir del hotel, podían hacerlo mientras estaban viajando, con lo cual ahorraban tiempo y podían descansar un poquito más. Entonces, de nuevo, todas estas agregaciones de ganancias o de mejoras marginales hicieron que finalmente en el año 2012 Bradley Wiggins, miembro del Team Sky, se convirtiera en el primer británico en ganar el Tour de Francia. ¿Ok? Y ustedes dirán, oye, capaz todo esto que tú nos cuentas, David, capaz todo esto no tiene nada que ver y simplemente, oye, este tipo era un superdeportista, un fuera de serie y por eso ganaron ese año. Pues resulta que no. Inmediatamente en las Olimpiadas, Inglaterra ganó 8 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce en ciclismo. Es decir, esto no fue algo aislado que funcionó con un ciclista, sino que este equipo implementó esto y pues todos los ciclistas que participan en ese equipo comenzaron a tener resultados extraordinarios. ¿Ok? Y entonces, bueno, volviendo a nuestro tema y el abordaje que yo los invito y les recomiendo que utilicen en la digitalización en sus empresas, es que muchas veces no necesitamos una gran idea o un gran proyecto o una gran inversión o muchísimo tiempo, sino que si tomamos muchas pequeñas ideas, muchas pequeñas inversiones, dedicamos un poquito de tiempo cada día o cada semana o cada mes, al final eso va a valer tanto o incluso más que esa gran inversión de tiempo. Y yo creo que esto, de nuevo, es importante porque cuando hablamos de entrar en un proceso de transformación digital, oye, parece que hasta nos da dolor de estómago, porque nos asustamos, decimos, oye, ¿cuánto me va a costar eso? ¿Y qué tanto me va a cambiar mi empresa y mi forma de hacer las cosas? ¿Y qué pasa si no nos va bien? ¿Qué pasa con esa inversión? Entonces son como muchas incógnitas, muchas interrogantes que se nos presentan y caemos en la inacción. Pero sabiendo que pequeñitos esfuerzos pueden hacer la diferencia si los mantenemos en el tiempo, yo creo que hace toda la diferencia entre que tomemos la decisión de decidir comenzar un proceso de digitalización o quedarnos parados en la inacción. Yo les tengo otro ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? Fíjense esta imagen. Esto es año 2023, estamos parados al día de hoy. Y esta es una empresa que se llama NutriWide, que por cierto es una empresa espectacular, son consultores en temas de nutrición. Andreina White, por cierto, es profesora en uno de nuestros diplomados, el diplomado de Dirección de Negocios de Salud y Bienestar, y ellos tienen dentro de su pues, modelo de negocio, de su plataforma, tienen una academia donde ofrecen cursos en línea y estos cursos en línea sirven tanto para servir a algunos pacientes o personas que
están interesados en lo que ellas hacen, oye, pero de pronto no tienen el dinero para pagar la consulta, tienen una opción un poquito más económica, donde igual pueden aprender, igual pueden recibir valor de esta empresa y es una forma que además es muy escalable. Pero resulta que ellas también utilizan esta academia para preparar futuros colaboradores y otros nutricionistas que están interesados, que entienden lo que ellas hacen, que entienden su metodología, que comparten su filosofía, eventualmente podrían colaborar con ellas como empresa, ¿no? Y les, y les pongo este ejemplo, año 2023, ¿ok? Pero esto no es diferente a lo que en el 2014, ¿ok? Esto fue un cliente que yo tuve, un proyecto en el que participé con una clínica de control de peso, en el cual ellos tenían un blog, simplemente el famoso blog con artículos, estrés, alimentos para combatirlo, cómo evitar la celulitis, es decir, dando valor, dándole contenido a sus potenciales clientes que después, que llegaban a ellos investigando en Google, ¿ok? Sobre cómo puedo, por ejemplo, decirle adiós al estreñimiento, cómo puedo solucionar el estreñimiento. Llegaban a ellos a través de estos artículos y después terminaban agendando una cita. Pero esto no es diferente a lo que, por ejemplo, desde el 1992 hace la Universidad de Harvard con su revista de Harvard Business Review, en la cual ellos comparten información relevante para, bueno, CEOs, gerentes, directores, temas de gerencia, de liderazgo, todo esto de negocios en general y que luego, pues, el que está interesado en estos temas y pues quiere profundizar sus estudios puede terminar tomando un programa de ellos. Pero esto que hacía Harvard en el 92 o que sigue haciendo hoy en día, pero que comenzó en esa época, no es diferente a lo que en 1895 hacía John Dewey, que tenía un suplemento, una especie de panfleto o periódico dirigido a los granjeros norteamericanos, donde les enseñaban cuáles son las mejores metodologías para la siembra, para la cosecha, los enseñaban, digamos, a trabajar el campo y luego, pues, les ofrecían la maquinaria que ellos venden. Y de nuevo, esto tampoco en el 1895 no era algo nuevo, porque en 1891 Dr. Oetkers ya tenía libros y revistas de cocina donde explicaban cómo se podían hacer las recetas, sobre todo de repostería, para luego ofrecerles el polvo para hornear. Ahora fíjense algo y miren por favor esta lámina, porque esto que ellos vienen haciendo desde 1891, fíjense cómo se ve esto en el año 2023. Tienen un canal de YouTube con las mismas recetas, o por lo menos algunas serán las mismas, pero en un formato completamente distinto, algo obviamente que está adaptado a el mundo de hoy y a lo que quieren los usuarios el día de hoy. Obviamente, un usuario el día de hoy no quiere el panfleto o el librito pequeñito y físico, etcétera, sino que quiere una experiencia digital, porque hoy tenemos teléfonos móviles que podemos tomar y en 3 segundos encontrar el video que queremos ver y verlo y ponerlo mientras estamos cocinando y descargar la lista de compras para poder desarrollar esta receta, etcétera, etcétera. Entonces, piensen esto, el camino que tuvo esta empresa desde 1891 haciendo esto hasta lo que hacen hoy en el 2023, ¿cómo fue? ¿Cómo habrá sido? No fue, ellos no pasaron del panfleto al canal de YouTube de un solo golpe con una gran inversión, un gran esfuerzo. No, ellos probablemente empezaron poquito a poco introduciendo pequeños cambios y mientras fueron saliendo las herramientas digitales, fueron acoplándose a ellas, el blog, la página web, descarga el PDF y avanzando poco a poco hasta que llegan a tener esto que tienen hoy.
¿ok? Su plataforma completa. Ahora, ellos tampoco pueden parar. ¿Por qué? Porque muy probable en el año 2030, que de nuevo son apenas 7 años a partir de acá, estamos empezando el 2023, en 7 años estamos montados en el 2030 y obviamente vamos a tener muchísimas más tecnologías, vamos a tener muchísimas más opciones, el mercado va a haber cambiado por completo, tendremos la inteligencia artificial metida de lleno en todos nuestros negocios y en nuestra vida en general, pues no, bueno, no tenemos una bolita mágica para predecir el futuro, pero sí sabemos que va a ser muy, pero muy distinto al día de hoy. Con lo cual, yo creo que el mejor momento para comenzar fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. ¿Ok? Y bueno, la recomendación en este punto es comienza mejorando lo que estás haciendo hoy. Después busca las herramientas digitales que te ayudarán a mejorar. Es decir, nosotros no deberíamos de llegar de la noche a la mañana y decir, bueno, ahora como mi negocio se va a transformar digitalmente, voy a hacer un cambio de 180 grados en lo que estoy haciendo, introduzco. Eso en realidad no es necesario y no es usualmente como funciona y no es usualmente lo que da los mejores resultados. Lo que da los mejores resultados es comenzar pequeñito, es pensar y reflexionar, oye, ¿cuál es el principal problema que tengo yo hoy en mi empresa? ¿O cuál es el reto principal que tengo? ¿O cuál es la oportunidad de mejora más interesante que yo tengo en mi negocio? ¿Y cómo puedo yo utilizar las herramientas digitales para mejorarla, para optimizarla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les había prometido, por último, yo creo que, bueno, estamos en un buen tiempo para esta clase. Les había prometido oportunidades de la industria, sobre todo de cara a este año que comienza. Muchos de ustedes, yo creería que están comenzando el año con muchas ilusiones, con muchos planes, con muchas ganas de hacer las cosas mucho mejor que el año pasado. Con lo cual, espero que estas oportunidades les puedan dar un poquito de inspiración y tomen la decisión de comenzar un proceso de digitalización en alguna de estas áreas, ¿no? Y la primera es marketing y ventas. En mi experiencia, cada vez que se le pregunta a un dueño de negocio, a un empresario, oye, ¿qué quisieras, si tuvieras una varita mágica, qué quisieras mejorar en tu empresa? Todos, prácticamente todos decimos queremos más clientes o más y mejores clientes. Y yo creo que las herramientas digitales son fantásticas para ello. Entonces, nosotros podemos mejorar mucho marketing y ventas, optimizar nuestro coste de adquisición de clientes, incrementar nuestra cartera de clientes, lograr a través de nuestros contenidos tener mejores clientes, porque los clientes están un poquito más educados sobre lo que hacemos o sobre el problema que solucionamos, están un poquito más alineados con nosotros en cuanto a nuestra metodología o nuestra filosofía. Y bueno, en marketing y ventas yo creo que la implementación de campañas online, redes sociales, por supuesto, generación de contenido, son cosas que pues toda empresa hoy en día debería estar utilizando o debería estar aprovechándose de esto. En segundo lugar, yo creo que toda empresa puede mejorar sus procesos a través de las herramientas digitales. En el caso de la salud, yo creo que el tema de gestión de citas, gestión de inventario, gestión de clientes, la gestión de la administración y las finanzas de la empresa son todas áreas que se pueden mejorar increíblemente a través de implementar herramientas digitales. Y por cierto, cuando digo herramientas digitales, no necesariamente me refiero a que tenemos que contratar a un programador y traerlo pues contratado a full time y ponerle una oficina y contratarle un equipo y comprarle computadoras y servidores. Eso ya no es así. Hoy en día tenemos disponible
herramientas que son de alquiler o como se dice en la industria, SaaS o Software as a Service o Software como servicio, que son herramientas increíbles, son pues perfectas en muchos casos y que los precios son muy solidarios. La usabilidad de estas herramientas es bastante simple. Yo conozco personas de la tercera edad que tienen sus negocios y que han podido implementar herramientas digitales sin ningún problema. O sea, las herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición para todo esto son tan fáciles de utilizar que si sabes enviar un correo electrónico, probablemente vas a saber o puedas aprender en un periodo corto de tiempo cómo utilizar estas herramientas. Otra área que se puede mejorar es obviamente la optimización de nuestros servicios. ¿Ok? Y acá la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué podemos mejorar gracias a las herramientas digitales? Referido a nuestro servicio, obviamente. Cosas como, por ejemplo, oye, quisiera disminuir el tiempo de espera de mis pacientes porque se han quejado o yo sé que no les gusta esperar. Bueno, entonces ahí nos vamos a una mejora de proceso con la gestión de citas. Oye, que mis pacientes se les olvida que tienen la cita. Oye, ¿por qué no utilizamos una herramienta para recordatorios? Oye, que mis pacientes me hacen muchísimas preguntas y obviamente me toma un montón de tiempo yo poder responderles a cada uno estas preguntas. Oye, ¿por qué no hacemos un pequeño ebook o por qué no grabamos un video y tenemos nuestro canal de YouTube respondiendo estas preguntas y cuando el paciente entra se le envía esta información para que estén todos en la misma página? Tenemos infinidad de opciones para mejorar y optimizar nuestros servicios actuales con las herramientas digitales. Obviamente, cuando hacemos este ejercicio, también podemos comenzar a pensar o a tener ideas sobre nuevos servicios, porque muchas veces nosotros planteamos un servicio y lo planteamos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos a nuestra disposición. Pero si conocemos hoy en día más herramientas o somos conscientes de que podemos tener más herramientas o simplemente han aparecido nuevas herramientas, es posible que en la tabla de diseño nuestro servicio hubiese sido distinto o hubiésemos creado un servicio completamente diferente. Con lo cual, hay muchísimas oportunidades de nuevos servicios que se pueden hacer gracias a la digitalización. Y ya yo les puse un ejemplo con el caso de NutriWhite. Ellos, obviamente, su negocio es basado en consultas de nutrición, pero si tienen la posibilidad, porque tienen un montón de seguidores y tienen facilidad para generar contenido, pues ¿por qué no grabar unos videos y ofrecer unos cursos en línea y que eso se convierta en una nueva línea de servicios dentro de la empresa? ¿Ok? Bueno, obviamente disminución de costos, esto es un gran reto, yo creo, para todas las empresas, cómo podemos hacer más con los mismos recursos o incluso con menos recursos. Y yo creo que disminución de costos, de nuevo, tiene un montón de oportunidades que pudiéramos aprovechar. Y aquí, solo un ejemplo, si nosotros en lugar de tener a una secretaria, podemos utilizar una aplicación de gestión de citas donde los pacientes o nuestros clientes entran, eligen la hora, hacen el booking, incluso hasta podrían pagar por ahí y luego se les envía un recordatorio, como el recordatorio que se les envió a los que se inscribieron a esta sesión por correo electrónico o por WhatsApp. Evidentemente, esto hace que nuestros costos disminuyan. Que por cierto, no estoy recomendando que se deshagan o que despidan a la secretaria. A lo mejor la secretaria puede, o la persona que hace esos trabajos, esas labores, puede enfocarse en hacer otras cosas que también le agreguen valor a nuestros pacientes, a nuestros clientes o a nuestro negocio en general. ¿Ok? Así que bueno,
Una pregunta, y aquí ya estoy obviamente cerrando con la sesión, pero quiero presentarles un programa que estamos ofreciendo hoy día. Y si te gustaría aprender más sobre marketing, ventas, finanzas y gerencia para negocios de salud y bienestar, quiero que sepas que tenemos disponible un diplomado de dirección de negocios de salud y bienestar. Son 16 semanas, 4 meses, en los cuales tenemos 2 sesiones semanales, una sesión teórica o un poquito más de ideas o de clases, y una sesión de mentoría donde te ayudamos a implementar en la práctica todos esos conocimientos que vamos distribuyendo en las sesiones teóricas. ¿Ok? Bueno, son 32 sesiones de entrenamiento, como dije, las sesiones son en vivo, pero también se graban en caso de que no puedas asistir a una o te la pierdas, porque todos sabemos lo ocupado que son los dueños de negocios. Pues ningún problema con eso. Em, Varias opciones de pago. Puedes inscribirte pagando en una, dos o hasta tres cuotas mensuales. Y bueno, tenemos un temario interesantísimo donde abordamos temas de modelo de negocios, marketing, ventas, procesos y operaciones, estructura organizativa y recursos humanos, finanzas, fidelización de clientes. Y tenemos un proyecto de cierre en el que todo alumno del diplomado se va con un plan, un modelo de negocio y un plan que después puede implementar directamente en sus empresas. Un grupo de profesores espectaculares. Tenemos, bueno, el caso, ya lo dije, de Andreina White, donde nos cuenta todo digamos, el esqueleto de lo que fue NutriWhite desde que nació hasta la empresa internacional que es hoy en día. Pero bueno, también contamos con pues un grupo de profesores, cada uno especialista en su materia y con muchísima experiencia en negocios de salud y bienestar. Yo aquí les doy las gracias, obviamente, por asistir a este evento. Voy a parar la grabación, si me permiten. Me, Aparezco en cámara para despedirme. Voy a parar la grabación y me quedo con ustedes para responder las preguntas que quieran. Un segundo.